guys, en la clase del día de hoy vamos a ver un tipo de palabras que son muy comunes en inglés, pero también para nosotros los hispanohablantes es muy fácil confundirlas. Estamos hablando del son y el any. Primero que todo, ¿para qué o en qué momento se utilizan esas palabras? Esas palabras se utilizan cuando vamos a referirnos a una cantidad, pero no sabemos la cantidad exacta, no sabemos exactamente qué es. Por ejemplo, en español, ¿quieres algo de tomar? ¿Sí? Entonces, ese son, ese algo, no estamos hablando de una cantidad exacta. Hay palabras que se llaman pronombres indefinidos, eso se ve más adelante. Primero hay que saber utilizar el son y el any. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciemos. Bien, mis queridos estudiantes, entonces lo que vamos a hacer para poder entender de una manera más clara es realizando un cuadro como comparativo entre el son y el any, tanto en sus usos como en su interpretación o traducción en el español. Y de ese modo pues lo vamos a entender más fácilmente. Lo primero que hay que saber es que el son y el any se puede utilizar cuando estamos hablando de sustantivos contables o incontables, no importa. Puede ser de las dos maneras, no tiene ningún complique en ese aspecto, por ahora. Entonces, ahora, miremos, cuando utilizamos el son, el uso del son, principalmente es cuando estamos hablando de una afirmación. Bien, pero también lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de pregunta. Cuando estamos realizando una pregunta. Ahora me voy para el any. ¿Cuándo utilizamos any? El primer uso del any solito es cuando estamos hablando de una negación. Hablando de una oración negativa. Pero el any también, en este caso, se utiliza cuando estamos hablando de preguntas. Hay un uso adicional del any que es también afirmación, pero eso se trabaja es cuando estamos hablando de los pronombres indefinidos, que como ya les dije es el tema que se ve más adelante. Entonces, aquí tenemos que hacer una pausa. Decimos, bueno, ¿por qué los dos sirven en pregunta? Aquí es donde vamos a hacer la diferencia. Resulta que cuando nosotros hablamos en una pregunta, en donde estamos ofreciendo, estamos haciendo un ofrecimiento. Por ejemplo, ¿quieres tomar algo de jugo? Por ejemplo, ¿quieres algo de tomar? Ese son se utiliza acá porque estoy haciendo un ofrecimiento. O cuando estoy haciendo una solicitud. Lo contrario, ¿tienes algo de tomar? Entonces, cuando ya estoy haciendo la solicitud, en ese tipo de preguntas utilizamos el son. En cambio, el resto de preguntas donde no estamos ni ofreciendo ni solicitando nada, entonces aquí sí utilizamos el any. Estos son los usos de los dos, para que tengamos eso ahí consignado. Ahora miremos la traducción, pues para que seamos un poquito más claros, porque yo sé que todavía de pronto no estamos entendiendo muy bien. ¿Qué significa el son? El son puede significar algún, alguna, algunos o algunas. Eso es lo primero. También significa algo de. Este uso, algo de pronto en nuestro español, aquí en Colombia, no tendemos a utilizarlo mucho en unas oraciones. Yo digo, quiero jugo. Eso en realidad lo decimos en nuestro español natural, pero la forma correcta sería, quiero algo de jugo, quiero tomar algo de jugo, algo de una cantidad, una cantidad. Entonces, algo de es el más utilizado. Y el any significa principalmente ningún o ninguna o ningunos o ningunas, porque estamos hablando de que es una negación. Pero también significa nada de, porque estamos hablando de la forma negativa, ¿no? Y en la forma de la pregunta también puede significar algo de. Además, el any tiene un significado adicional que es para referirnos a cualquier, o también puede ser cualquiera. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos saber. ¿Cuándo son los usos y cuándo y qué significa cada uno de ellos?
Para poder entenderlo de una manera pues práctica, lo que vamos a hacer es unos ejercicios teniendo en cuenta estos usos y así lo vamos a entender muchísimo más fácil. Entonces, vamos para los ejercicios. Como les dije, la mejor forma de aprender a utilizar este tipo de temas gramaticales en inglés es practicando. Cuando nosotros vemos un tema como estos, es porque ya tenemos una buena base del inglés y podemos trabajar este tipo de estructura con cualquier forma o cualquier tiempo gramatical. Entonces, acá lo que yo hice fue colocar pues acá un small review, un pequeño resumen de lo que les acabo de explicar, como para que tengamos una guía y así podamos realizar cada una de las oraciones que tengo acá. Vamos a trabajar una por una explicándole, pues haciendo énfasis en su uso correcto. Bien, entonces acá tengo el son, recordemos, para la afirmación, la parte de la pregunta, pero la pregunta cuando hablamos de ofrecimiento o petición, acá tengo los significados, aquí tengo el any, que es para la negación, la pregunta, y los significados, nada de, ninguno, ninguna, cualquiera. Bien, ahí tenemos todo y aquí toca ir, mientras cogemos la práctica, mirando allá, analizando y lo vamos ubicando de manera correcta. Entonces, empezamos. Dice, Lucia wants to drink, acá tenemos juice. Aquí estamos hablando de jugo, la cantidad. Recordemos, no es una cantidad exacta, entonces por eso vamos a utilizar o son o any. Entonces vamos a mirar esta oración. Si yo no comprendo lo que dice ahí, pues obviamente va a ser más difícil. Por eso repito, para este tipo de temas uno ya debe tener una base en inglés. Dice, Lucía quiere beber, puede ser algo de jugo, por ejemplo. Entonces miramos, bueno, esto es una afirmación, una negación. Pregunta ya la descartamos porque nos vemos que no hay ninguna pregunta. ¿Es una afirmación o una negación? Es una afirmación. Lucía quiere. Entonces, bueno, entonces como es una afirmación, voy a utilizar some, como lo aplica ahí. Entonces, Lucía wants to drink some juice. Siempre que nosotros vamos a hablar de una cantidad, antes debe ir un artículo de esos. En este caso sería el some. Tenemos que poner una cantidad en inglés antes de esa cantidad, referirnos a eso, no como en español, como les dije ahorita. Lucía quiere jugo, no. ¿Quiere qué? Quiere tomar algo de jugo, un poco de jugo. Siempre debemos colocar algo de la cantidad. Entonces ahí se antepone el son. Ok. Aquí hice la misma, pero con una variación. Dice, Lucía doesn't want to drink juice. Este doesn't, ¿qué nos dice? Que es una oración negativa. Lucía no quiere beber algo de jugo. Entonces, como estamos hablando de una negación, en este caso utilizamos any. Entonces, bueno, ahí está la negación, listo. Entonces acá quiere decir que vamos con any. Repito, es importante para nosotros que estamos aprendiendo inglés siempre este tipo de ejercicios en donde debemos completar. Son buenos siempre y cuando tengamos una comprensión en nuestro idioma materno de qué es lo que se dice ahí. No es simplemente llenar un espacio y ya. No, hay que saber. Si yo debo comprender qué es lo que dice acá. Lucía no quiere beber, en este caso sería que nada de jugo. Nada, porque estamos haciendo de una negación. No quiere. Ok. Vamos a la siguiente. Dice, they will cook cakes. Entonces dice, bueno, they will cook. Entonces ellos cocinarán, ¿sí? Cocinarán pasteles. Entonces cocinarán, ellos cocinarán. Estamos hablando de qué? De una afirmación, una negación o una pregunta. Pregunta totalmente descartada. No hay estructuración de pregunta, no hay interrogante. Bueno, entonces sabemos que acá se nos va la pregunta. Ahora nos vamos a esa. Ellos cocinarán. Estoy haciendo una afirmación. Entonces, por lo tanto, se utiliza en afirmación el son. Y yo ya puedo interpretar. Ellos cocinarán algunos, puede ser algunos pasteles. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, do you want to eat cherries? Bueno, cherries, bueno, listo. Acá ya nos están diciendo que es pregunta, ¿verdad? Entonces, bueno, cualquiera de los dos me sirve. ¿Cuál? ¿Cómo yo decido? Pues dependiendo de la intención de la pregunta. Do you want to eat cherries? Dice, ¿quieres comer algunas? Sabemos que significa alguno o alguna, la interpretación ya la tenemos claro, pero vamos a ver cuál de las dos debemos utilizar. Cerezas.
¿quieres comer algunas cerezas? Estoy haciendo un ¿qué? Un ofrecimiento. Le estoy ofreciendo a alguien que si quiere comer unas cerezas. Entonces, como es una pregunta de ofrecimiento, utilizo el some. Ahí es donde va a jugar nuestra gramática. Listo. Ahora dice acá, did Carlos bring books to the class? Entonces, esto estamos hablando de otra pregunta, ¿sí? Ya nos dice que es pregunta, empieza por el auxiliar. Acá estamos hablando de una pregunta en pasado simple. Pero vamos a ver qué tipo de pregunta es. Dice, Carlos trajo libros a la clase. Entonces él trajo algunos libros a la clase. Carlos trajo algunos libros a la clase. Entonces yo vuelvo a decir, es tipo de pregunta. ¿Estoy pidiendo algo? No. ¿Estoy ofreciendo algo? No. Sencillamente estoy pidiendo una información, ¿cierto? O sea, Carlos trajo algunos libros a la clase. No estoy ofreciendo nada, no estoy ofreciendo un servicio. Entonces, como no estoy haciendo ningún tipo de petición y ofrecimiento, simplemente estoy preguntando, entonces utilizo el any. Es más común el any que el some en la pregunta. Porque, repito, el some en la pregunta solamente se utiliza si estoy pidiendo o ofreciendo. Si no estoy ni pidiendo ni ofreciendo nada, entonces utilizo any. Dice, they wish chocolate candies. Dice, ellos desean dulces de chocolate. Entonces ellos desean algunos dulces de chocolate, ¿cierto? Ellos desean algunos dulces de chocolate. Entonces ya sabemos que aquí no es una pregunta, tenemos que mirar, ¿es una afirmación o una negación? Ellos desean algunos dulces de chocolate. Estoy haciendo una afirmación, una oración afirmativa. Por lo tanto voy con some. Esto es muy sencillo. Dice, are you going to draw animals? Ya detectamos, pregunta, por supuesto, empieza por auxiliar, pregunta. Ahora miremos qué tipo de pregunta es. Para saber qué tipo de pregunta es, repito, debo comprender qué me están diciendo ahí o si no va a ser muy difícil detectar, por supuesto. Entonces dice, ustedes o tú van a dibujar algunos animales. ¿Ustedes van a dibujar algunos animales? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Ofrecimiento, petición o sencillamente una pregunta normal? Es una pregunta normal. Entonces, como no estoy pidiendo ni solicitando nada, lo trabajo con any. Y queda, are you going to draw any animals? Listo, muchachos. Esta es la forma en la cual nosotros debemos realizar pues ejercicios utilizando y diferenciando del some y any. Recordemos que esta es la parte clave que nos ayuda a irlos trabajando de manera correcta. Espero que haya quedado claro y pues practiquémoslos para que los podamos aprender. Bye bye.